El Renacimiento. La poesía tradicional española se enriqueció por la influencia de la literatura italiana. El hombre del Renacimiento es profundamente optimista y se siente capaz de realizar grandes hazañas. Uno de sus principales autores fue Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como una crítica y una burla al tipo de novela sobre caballeros. Don Quijote también fue considerada la primera novela moderna. Barroco. Esta corriente literaria fue creada en Italia en el siglo XVII, donde después llegó a España. Dentro del barroco se encuentra el conceptismo, que es la capacidad de utilizar el ingenio y reflejar simbólicamente la paradoja de la vida barroca, y también se encuentra el culteranismo, que está caracterizado por usar recursos como los cultismos, que son alusiones de la cultura grecolatina. Esta corriente fue creada para desaparecer lo que es el Renacimiento. El principal autor de esta corriente es Luis de Góngora, o como le decían, el Príncipe de la Luz. Una de las obras más importantes de Luis de Góngora es Gozad de la hermosa juventud, la cual habla de lo bella que es la mujer cuando es joven. El romanticismo. Esta corriente aparece en el siglo XIX. Nació en Alemania y buscaba la igualdad en los hombres. El romanticismo cambió mucho la forma de pensar de las personas. También el romanticismo apareció como consecuencia de la Revolución Francesa, al Imperio Napoleónico y a la Revolución Industrial. Uno de los autores más importantes del romanticismo es Víctor Hugo. Una de las obras más importantes de Víctor Hugo es Los Miserables, la cual habla sobre la Revolución Francesa. Esta obra fue considerada una de las más grandes obras del siglo XIX. El realismo. Surgió a finales del siglo XIX, durante el final del antiguo régimen y el sistema monárquico absolutista. Fue consecuencia de la Revolución Industrial y estaban orgullosos de ello. Los principales temas del realismo eran las descripciones detalladas, los diálogos vivos y los conflictos personales y sociales. Una de las figuras del realismo es Juan Valera, quien además de ser escritor español, era político y diplomático. Una de las obras importantes de Juan Valera fue Juanita la Larga, la cual es una novela entre el amor de un hombre y una mujer, a pesar de todos los problemas que tiene. Generación del 98. Esta generación aparece en 1898. En ese tiempo, España estaba en una gran crisis política, social y también estaba en guerra con Estados Unidos por perder ahí sus colonias. Esto tuvo como consecuencia que las personas que vivían en España estuvieran en la desesperación y el desaliento total. Uno de los representantes de esta generación fue Miguel de Unamuno, quien escribió La tía Tula, la cual trata de todos los sacrificios y dolores de su vida. Generación del 14. Esta generación es también conocida como la generación del novecentismo. Aparece por la Primera Guerra Mundial, usa la prosa y el género más usado es el ensayo. Uno
de los autores del novecentismo es José Ortega y Gasset, quien escribió Facciones de Amor, el cual es muy bien reconocido. Generación del 27. La generación del 27 convivió con el general Miguel Primo de Rivera. También, en ese entonces, se conmemoró el centenario de la muerte de Luis de Góngora. En España también se pudo convivir con el socialismo y el comunismo, y más aparte, por si era poco, con la guerra civil. Uno de los representantes más importantes de esa generación es Dámaso Alonso, con su obra Los hijos del hombre. Generación del 36. Como generación del 36, se conoce al grupo de poetas españoles que comenzó a escribir desde la década de 1930 y que logran sus mejores obras durante la Guerra Civil Española, desde 1936 a 1939 y durante el periodo de la posguerra. Al iniciar la Guerra Civil, los poetas de la generación del 36, que se agrupaban por su interés por el vanguardismo y por la búsqueda de un estilo más humano, quedaron así. Su máximo representante fue Miguel Hernández, quien nació y creció en el campo, donde muy joven comenzó a escribir poemas en los que hablaba de la vida sencilla de los campesinos. Su principal obra fue Nieto del Pueblo, el cual lo hizo formar parte más de la historia de su pueblo. Literatura española durante los años 50. Especialmente en la poesía unen la reivindicación social con una nueva lírica y preocupación por el lenguaje, así como incorporan reflexiones metafísicas y filosóficas. No siguen por ello una línea academística, les liga su condición de intimistas. Este periodo coincide con una cierta apertura del régimen franquista y con su traducción por primera vez de muchas obras de autores extranjeros. Entre los más destacados miembros de esta generación figuran Ignacio Aldecoa, Carlos Barral, José Manuel Caballero Bonald, entre otros. Literatura española durante los años 60. Su máximo representante fue Luis Martín Santos Rivera, que fue un escritor y psiquiatra español, autor de Tiempo y Silencio y se considera una de las mejores obras españolas del siglo XX. Tiempo de Silencio es una novela y aparte su única novela a causa de su prematura muerte de un accidente de tráfico en 1964. Sin embargo, dejó inacabado otra obra, Tiempo de Destrucción, y en 1970 se publicaron varios relatos suyos bajo el título de Apólogos. Esta novela única ha servido para situar al autor a un lugar muy destacado en la historia de la literatura española. Literatura española durante los años 70. En esta generación se da la poética antirrealista, y uno de sus más representativos es Juan Benet. Juan Benet fue un escritor español considerado por algunos, entre ellos uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en España. Ejerció su profesión de ingeniero de cambios y en literatura practicó diversos géneros, drama, ensayo, cuento, entre otros, destacando sobre todo en esta última. Su principal obra fue Una meditación, en la cual literalmente habla sobre toda su vida, desde su niñez hasta ahora. Literatura española durante los años 80. En esta literatura, los nuevos narradores se van a formar como autores de la nueva democracia española, con su fase de crisis del modelo democrático y de la función política, así como la definitiva integración española en Occidente. Las características generales de los escritores de los años 80 son: el propio hecho de vivir en democracia se supone que sean conocedores, sin censuras, de todo lo que se publica a nivel mundial. Las voces de los autores de esta generación es una voz personal, un yo, que lo subjetiva todo, que desea subjetizarlo todo. Los temas serán íntimos, personales e individuales, entre otros aspectos. Uno de los representantes más importantes es Antonio Muñoz Molina, el cual escribió Plenilunio,
en el cual nos puede escribir lo que es lo más importante que tenemos más cercano en nuestras vidas.